Señores, buenas tardes. Aquí ustedes nos están echando de menos porque gracias a Dios que vienen a ver nuestro programa todos los sábados. Digo, los viernes. Y queda sábado, domingo, subido en las redes. Subido, sí, sí. Para que lo podamos que ver. estos chicos de aquí hacen un trabajo estupendo. La imagen del canal siempre muy nítida y estos muchachos nos... Es que son muy buenos. En la misma tarde, dentro de un ratito, estará este programa, como todos los demás, subidos a la red, en la página del internet del comité. Y nosotros tratamos siempre de decirle cosas que sean interesantes para las personas y que sean nuevas. Así es. Por cierto que ahorita cuando yo venía estaba pensando, pero cualquiera habla hoy algo de la barrigol y esa cuestión. Por el otro día yo quise comenzar y no sé por qué pasó ese día que hubo tantas cosas. Es que todos los días hay muchas cosas. Todos los días. Señores, que no pasa semana sin que el tema de Haití, que es un eje transversal en todas las materias, no deje una u otra información que sea necesario o útil analizar. Nosotros hacemos estos picaditos. A veces vengo con los periódicos para que se entienda y se vea. Prefiero incluso las versiones impresas a las versiones digitales, porque con tantas noticias falsas, ya uno no sabe qué buscar o no buscar en las redes, porque hay de todo, Armando. Tú has visto la cantidad de cosas que salen en las redes. No solamente eso, incluso a nivel internacional. Hay tantas cosas que uno como que no piensa, porque fíjate que de repente ha surgido el asunto de los niños emigrantes. Así es. Que llegan a la frontera de los países. El presidente Trump acaba de tomar una decisión, una orden ejecutiva, pues haciendo cesar la política de cero tolerancia que interviene a los núcleos familiares de migrantes, separando a los niños, a los hijos menores de edad, de sus padres, de los grupos familiares. ¿Por qué? Y ahí vamos a dar, ahora en esta hora de consuelo que el comité usa, un aporte de conocimiento para que la gente entienda. Porque hay también mucha información incompleta y esos huecos, esa ausencia de información y de datos técnicos se prestan a interpretación. El señor Trump no es la persona más simpática del mundo para los países latinoamericanos porque es un presidente que fue elegido, este es el medio, la hora de consuelo, vaticinó el triunfo de Trump. Dijimos, señores, ese no es ningún loco, ese va a ganar. Y con mucho tiempo, Dijimos lo que se estaba dando, el fenómeno que se estaba produciendo en los Estados Unidos de Norteamérica con las preocupaciones de la sociedad norteamericana ante la situación migratoria, la avalancha migratoria y también la pérdida de los espacios, porque el fenómeno globalizador es realmente la globalización comercial a quien más ha perjudicado a los propios Estados Unidos de Norteamérica, porque en la materia de producción de bienes, China, con esa capacidad productiva que tiene y esa realidad de una sociedad sometida a un régimen en donde la palabra democracia es una especie de espejismo. Hay una apertura, pero comercial, pero allá no hay democracia, no hay leyes sindicales, hay capitalismo. Yo diría que es una democracia de otro tipo. Sí, pero bueno. El asunto es que eso, los americanos que pensaban que los chinos le iban a comprar de todo a ellos y que ellos además se lo iban a producir a Chile, con esa mano de obra semiesclava que ellos tienen allá, lo que pensaron era como que los chinos tenían todos esos miles de años desarrollándose como sociedad, país más poblado de la tierra, esperando comprar muchos hamburgues de McDonald's y de Burger King y cosas. Óyeme, y la gente se creía que en China nada más se hacían peinetas y cosas que dicen Made in China. China es una potencia industrial. Y entonces han inundado el mundo de sus productos. Y la guerra comercial, Trump era el que decía, es que esa apertura a quien está perjudicando es a los Estados Unidos, y cuando no llegue eso se acabó. Eso lo analizamos muy bien aquí y efectivamente ha pasado. Pues ahora con esta decisión ejecutiva, ¿qué es lo que pasa? Explícame algo antes de que tú sigas con eso. ¿Qué es lo que ellos llaman una decisión ejecutiva? Es un decreto. Es una facultad. Es un decreto que puede pasar por encima del Congreso. No, el presidente dentro del sistema constitucional norteamericano, que es un estado, recuerda que Estados Unidos es una nación federal, es decir, son
50 50 estados, pequeños países. sí, 50 estados distintos federados en una sola entidad política que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Hay otras formas o figuras estatales similares. Están los estados confederados, están los federados. Por ejemplo, México tiene... Estados Unidos de México, yo lo oigo. Estados Unidos tiene hacen? una estructura política similar, es un estado federal. Y obviamente las materias jurídicas que tienen la dimensión federal es una materia muy específica, que obviamente estando en ciertas áreas distintas y sobrepuestas a las competencias estatales, es decir, cada uno de los estados, pues tienen una regulación especial. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto, en la competencia federal tiene una serie de atribuciones, entre las cuales está tomar medidas de carácter ejecutivo inmediato que pueden ser complementarias de la puesta en vigor o de ejecución de una ley. En el caso de la materia migratoria, hay una ley federal de migración, pero hay una serie de potestades administrativas de la ejecución o de la política que se implementa pública en el marco de esa ley que el presidente puede disponer. Es su capacidad reglamentaria, le llamaríamos en el derecho administrativo dominicano a eso. Es lo mismo que hace el presidente de la República, que no puede modificar la ley de migración, pero puede dictar ciertos decretos en los espacios y aspectos en donde la ley se lo permite. Es decir, ese es el detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente, precisamente, el presidente Trump, ejerciendo esas atribuciones, le pone freno a la política estatal que se ha endurecido para el control migratorio y que le permite la intervención de la autoridad en las fronteras norteamericanas para evitar el ingreso al margen de la ley de personas, individualmente o en grupos. En el caso de las familias, si alguno de sus miembros es menor de edad, acontece, y esto es un eje transversal, un tema de derechos fundamentales reforzados en relación con los niños, porque hay un interés superior de protección a los niños, porque por su condición de vulnerabilidad. Y hay una serie de convenciones internacionales que el campo de los derechos humanos o derechos fundamentales, que porque están constitucionalizados en el caso nuestro, tienen disposiciones adicionales que amplían eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un padre o una familia o una madre o un pariente o cualquier persona agarra un niño y lo monta en una yola, realmente está cometiendo un crimen, porque está violentando, está poniendo en peligro una persona vulnerable, que no tiene plena capacidad de ejercicio de sus derechos, no tiene escaso discernimiento y de hecho no tiene una capacidad de decisión absolutamente plena, porque su capacidad aún, o sea, su voluntad, a veces por un tema de temor reverencial, si es su padre, si es una figura de autoridad, pero luego también por su condición física. Entonces, cuando usted agarra un niño y lo monta en una yola para entrar ilegalmente a Puerto Rico, para poner un caso dominicano, el que montó el niño incurre en un crimen, porque está atentando contra la integridad de un ente de derecho, un sujeto de derecho, una persona, pero que tiene no solamente la protección general de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, sino adicionales en toda la legislación, empezando por el Código de Protección para la protección de niños y adolescentes, sino también en el Código Penal y otra legislación complementaria que hace que la puesta en peligro, la puesta en riesgo de un menor de edad, si usted, por ejemplo, lo sacó de la guarda, vamos a suponer que es un particular que se lo lleve, que no sea el padre o la madre o la persona que tenga la guarda legal, ahí hay una infracción. Entonces, ahí hay una infracción. En el sistema de legislación norteamericana ellos tienen sus regulaciones particulares, estatales y federales. Pero lo cierto es que cuando la autoridad interviene y hay un menor, lo primero que hace es que resguarda la integridad de un menor que ha sido puesto en peligro en un viaje de aventura, o a través de un desierto, o en la bodega de un barco,
o en el baúl de un automóvil, o de una u otra manera siendo víctima de tráfico, porque también hay un tema de tráfico humano, que también es objeto de convenciones. ¿Por qué? Porque el tráfico de seres humanos, así como el de drogas y el de armas, son crímenes internacionales. Entonces, cuando un coyote, cuando un traficante de personas se lleva 10 familias hondureñas o mexicanas o panameñas, no importa, o dominicanas, el que está trasegando no está haciendo ninguna obra de humanitarismo. Ese es un criminal porque se está traficando seres humanos, porque no lo hacen gratis. Cuando hay menores de edad, es una persona que además está violentando los derechos del niño. Con la coautoría, no con la complicidad, con la coautoría de las personas bajo cuya guarda están esos menores, que concurren en ese hecho, y por lo tanto, ¿qué hace ese niño en manos del núcleo familiar en cuya protección debía estar? Que es lo que está poniendo, no protegiéndolo, sino poniéndolo en peligro. Poniéndolo en peligro. Porque ¿qué es lo que acontece también? Estas personas, estos extranjeros ilegales, utilizan a los niños como un escudo. Es una forma de explotación de la condición de vulnerabilidad del niño. Porque atención, hay otro eje transversal. Hay un derecho fundamental vinculado a la protección del núcleo familiar. Bueno, siendo la familia la célula básica de la sociedad, muchas de las dimensiones de las relaciones de filiación son objeto de consideración como derecho humano. Por lo tanto, no separar el núcleo familiar es un derecho fundamental. No divida las familias, porque se supone que en la familia es donde el individuo puede desarrollar una personalidad sana. Si usted fragmenta una familia y separa a los hijos de su padre y de su madre, el niño va a estar con personas que le son extrañas y va a haber una quiebra, una fractura en su desarrollo integral. ¿Entiendes? O sea, hay todo eso. Entonces, tú tienes dos situaciones de conflicto de derechos fundamentales en el medio. La política del Estado norteamericano debe ser, bueno, tengo que proteger al niño, pero está en manos de unos delincuentes, aunque sea su pariente. Porque no hay quien me haga a mí cambiar la impresión de que el padre o madre que agarra a un niño y lo monta en una yola para llegar a Puerto Rico, hay que meter preso a ese padre o madre. Usted no tiene derecho a eso. En primer lugar, porque si usted se puso a tener ese muchacho para usted trabajar para mantenerlo y cuidarlo. Y si usted no puede, entonces usted tiene, porque usted tiene que trabajar, entonces usted tiene que buscar la manera de que la guarda la tenga alguien, preferiblemente un familiar o el otro cónyuge, y váyase a trabajar. No por utilizar la vulnerabilidad del niño. Entonces, como el derecho fundamental de la familia no es separada, está por encima de todo otro, así yo agarro y vuelvo un disparate la ley migratoria de un país. Es la explotación de la niñez para unos fines muy distintos. Y tras los fines humanitarios, entre comillas, que persiguen muchas de estas organizaciones defensoras de los migrantes, que pusieron el grito al cielo con el tema de los niños, realmente muchas veces lo que se esconde es un vulgar tráfico humano. Un ejemplo similar para que se entienda. La semana pasada hubo un caso de un barco, el Aquarius, que en el Mediterráneo tenía cerca de 700 migrantes que reclamaban tanto la tripulación y las autoridades de esa embarcación como las ONGs que patrocinaron que esa embarcación se lanzara a las aguas. Un barco con 700 gente, no es una yola, no, es un barco, el Aquarius, buscando la esperanza del sueño. Refugiados. El refugiado es una condición definida por una convención. La convención que establece el estatuto para la protección de los refugiados. El refugiado es una persona que abandona su país por temor a la afectación de su vida o de su integridad. La condición de refugiados, por lo tanto, está muy vinculada a los desastres o a las guerras. Es decir, los parámetros para la consideración de un extranjero en la condición de refugiado, de acuerdo al derecho internacional, no es retórica, no es refugiado cualquiera, no. El que huyó de su país por razones económicas, porque quería buscar fortuna, no es un refugiado, aunque ande en harapos. Ese es un migrante por razones económicas,
que si no tiene estatus de ingreso legal, es un migrante ilegal. Porque también se quiere poner en cuestionamiento que el extranjero se le diga si es ilegal o es legal. Y la condición de legalidad o ilegalidad en materia migratoria lo da la ley. Es decir, si usted no es un extranjero y no ingresó de manera legal, usted es un extranjero ilegal. Pero aquí hay unos filósofos que uno dice que ningún ser humano es ilegal. Es que no estamos hablando de humanidad, estamos hablando de condición migratoria, animal, porque es que tú oyes repitiendo. Y hay abogados Aquí hay gente que sabe mucho. Sí, y entonces repiten que porque en las redes sociales salen esos americanos. No one is illegal. Entonces, nadie es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Animal, no estamos hablando de ser humano, estamos hablando de extranjero, que es una condición política. Y la migratoria es de acuerdo a la ley migratoria. Si usted cumple con la ley es legal y si no es ilegal, punto. Pues resulta que el Aquarius, cuando llega a Italia, en Italia que ha habido también un cambio de política migratoria, porque es hartos que están. Dijeron, además también, todos los países que hacen costa con el Mediterráneo son los que se chupan esa marejada de migrantes que están llegando a través de embarcaciones de fortuna y embarcaciones de todo tipo, una avalancha, una marejada humana. Y aunque la Unión Europea, que también es una entidad política muy particular, no es una federación, es una unión monetaria, económica, y algunos de ellos tienen una integración migratoria, de manera que los ciudadanos de los países que son del Estado Schengen, dentro de la Unión, no todos los Estados miembros de la Unión Europea son Estados Schengen. Schengen es por una ciudad en donde se firmó ese acuerdo particular. Tienen la libre circulación. En la Unión Europea existe libre circulación de bienes y servicios, pero de personas solamente los estados Schengen dentro de la Unión Europea. Entonces, hay que explicar ese tipo de cosas para que la gente entienda. Es muy interesante, la gente no sabe. Sí, la gente no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también, esos estados Schengen dentro de la Unión Europea, establece que si usted le da visa en un estado Schengen a un extranjero, con esa visa, como es una visa de un estado Schengen, puede circular ese extranjero legalmente, circular, no establecerse, en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea, que sean estados Schengen. Por ejemplo, Gran Bretaña era un estado miembro de la Unión Europea, pero no era un estado Schengen, de manera que si usted va y saca su visa europea en el consulado español, usted quiere ir a Inglaterra, usted tenía que ir al consulado inglés. Y atención, y en Gran Bretaña, que es una entidad política muy particular también, el Reino Unido, algunos de los países miembros del Reino Unido, que eran miembros de la Unión Europea, la visa que te da Inglaterra no sirve para entrar a esos países. El caso de Irlanda. Usted tiene que buscar una visa para Irlanda y otra para Inglaterra. A veces eso no se lo saben ni siquiera las agencias de viaje. Me pasó una vez con mi señora, compré un crucero. Digo, mire, Irlanda, aquí está Irlanda. Me dice la agencia de viaje, no, pero con la visa inglesa. Yo no me pude bajar. En Dublín no me pude bajar. Sí, eso pasa. Pues el asunto es que... ¿qué pasa? Que Italia, Francia reciben esa marejada humana, pero entonces Alemania, Dinamarca y los demás países de la Unión Europea no le permiten no absorben todos esos migrantes, toda esa candela que está cogiendo los países de la Unión Europea que están más al sur, que son los que reciben el flujo migratorio a través de las costas del Mediterráneo. Italia, harta de eso, hubo un cambio en la dirección política porque están cansados. Eso es un problema grandísimo de desplazamiento de trabajo, de seguridad, de cambio en la identidad, pérdida de valores. Es un problema que tiene esas sociedades ya hastiadas. Entonces ellos dijeron, no señor, esto ya no lo vamos a recibir. Y pusieron el grito al cielo, que se están violando los derechos humanos. Y le dicen, bueno, pero ustedes que me están reclamando desde más miembros y socios de la Unión Europea, pero absorban ustedes lo que nosotros tenemos aquí, chupen también este cajuil. De este cajuil, chúpense su chin. No me dejen a mí solamente. Sí, el problema. En España, Rajoy acaba de caer. El gobierno de Rajoy ha subido Sánchez, un producto de una coalición. Es un hombre realmente que no tiene legitimidad plena. Pero con el apoyo de Podemos y estos grupos de izquierdas emergentes.
Producto de esa coalición él llega, luego él se pasa de contento y dice, no, pues entonces España, que está comprometida con los valores de Europa, pero también porque hay un problema con Cataluña. España tiene no es un Estado federal, es una monarquía, es un reino, y entonces las distintas regiones, está dividido en regiones, cada una de ellas es una comunidad autónoma con gobierno propio, es una situación muy particular. Entonces, este gobierno, dice Sánchez, el nuevo gobernante, no, pues los aceptamos. Oye, cuando han llegado a Valencia, este barco del que estamos hablando en los últimos 10 minutos, el Aquarius, y se apiaron ahí, bueno, resultó que no eran migrantes económicos. Y lo primero que se ve fue a beber romo. Y se saca un tráfico de seres humanos. Cuando le hicieron el censo, deciden, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde vienen? Ninguno proviene de ningún país en guerra. Ni mucho menos de zonas en donde haya peligro de la vida o de la integridad. Y están esos españoles, óyeme, muy incómodos. En las redes sociales se oyen los testimonios de los valencianos. Yo he ido a Valencia, bellísimo Valencia, muy incómodos, porque han aceptado 700 gente, ninguno de los cuales de acuerdo, y obviamente están señalando que estas ONGs lo que hacen es realmente tergiversar y explotar una condición que no les corresponde, porque no son refugiados, son inmigrantes ilegales, por razones económicas. ¿Qué ha generado eso en esta semana? Te lo envié por correo electrónico. Señores, en el periódico ABC de España fue donde tomamos la información, y esto está en la página del comité en el internet, la reproducimos ahí. El gobierno húngaro, Hungría es un país también miembro de la Unión Europea, que está harta de los migrantes. De esos que llegan, paquete de musulmán, y están cansados. El húngaro es muy orgulloso de su identidad. Usted va a Budapest, y usted porque es turista no se cree usted que la tiene fácil. Si hay que preferir en un servicio de un restaurante entre un extranjero con divisa, dólares, cuarto para gastar, y un nacional, al extranjero que se aguante. Los húngaros no son muy simpáticos con los turistas, porque lo de ellos es primero Hungría, y después lo demás, incluso dentro de Europa, se hartaron. Y también hay un gobierno de derechas ahí. Se acaba de aprobar una ley en el que castiga, atención, en una de las cámaras del Parlamento. Todavía aún no se ha convertido en ley, pero ya se ha aprobado y se vaticina que va a triunfar porque la composición política del Parlamento vaticina eso. Criminaliza la ayuda a los migrantes. ¿Por qué lo están haciendo? Porque las autoridades húngaras y la sociedad está harta de las ONGs que son utilizadas primero para vulnerar la integridad del Estado, la soberanía estatal, montar un negocio de tráfico humano y perseguir agendas políticas. Porque George Soros, que es húngaro, en Hungría no quieren saber de él. Y ya anteriormente, Open Society y las otras ONGs que él financia, que para lo que sirven es para desestabilizar el gobierno e imponer su agenda político-económica, muchas concesiones, buenos contratos, de ese multimillonario, uno de los hombres más poderosos del mundo. En Hungría no quieren saber de él. Entonces ahora votaron una ley precisamente para terminar de acabar con esas ONG. ¿Cómo es que dice la canción de Jennifer López? ¿Y el anillo para cuándo? Entonces yo le voy a preguntar con respecto a las ONG y la ley húngara. ¿Y República Dominicana para cuándo? No, se queda para el final. Porque aquí hay muchísimas ONG y muchísima gente que vive de eso. Niño. Traficando con haitianos. Y muchísimos políticos viviendo de eso. Senadores, hay uno ahora que está muy de moda, había estado de moda por lo mismo. Hace 2 años que le quitaron la visa y vuelve y se lo estrujan. Pero no es el único senador. Políticos que se abrazaron mucho con candidatos haitianos y que estaban haciendo negocios, grupos empresariales que lo que les gusta es eso. Lucrarse con la miseria haitiana. Una política gubernamental totalmente dirigida
en una dirección que va de espaldas a la lucidez que reclama el manejo de una situación como esa, en donde compartimos la isla con un Estado fallido. Porque no ha habido una política migratoria más torpe y más descabellada. Y de hecho, tú trajiste, yo creo que tú debías de hablar de esto. No, pero Ven, presenta tú, señores. Armando ha traído para ustedes hoy un documento muy interesante. Tú tienes tu ejemplar ahí, este es el mío. Y pónganlo en pantalla. Miren, hay personas, grupos, ONGs, que están decidiendo cómo es que deben de educarse la gente, los países, los pueblos. Incluso están sacando, esta es una revista que ha hecho un dominicano y que ha pagado otro dominicano. A mí me sorprendió cuando yo vi esta revista tan buena, tan bien hecha, tan bonita, y le pregunté al que me la estaba ofreciendo, que me la estaba regalando, porque me regaló varias, ¿y quién pagó eso? Me dice, oh, Pepín, doble sorpresa. Pues ahí explican cómo están aquí enseñando las bondades y el por qué la homosexualidad es la forma normal, natural de vivir. Yo me he quedado con la boca abierta. Miren, si lo acerca. Aquí hay una fotografía de dos niñitos que deben de tener 5 años cada uno, besándose en la boca como dos novios. Eso está en la portada. Y es un manifiesto público de personalidades dominicanas respecto a la ideología de género y al matrimonio homosexual. Son un grupo de ciudadanos dominicanos que están diciendo que no, que eso no es lo normal, ni lo natural, ni lo que quieren para su país. Y ustedes se van a sorprender cuando vean quiénes son los que están ahí. Personas que todos ustedes conocen, conocidísimos. Y la segunda publicación, esta es la que te he tumbado. Vamos a ponerla en pantalla, muy bien impresa, a full color. Vamos con esta cámara. Manifiesto público de personalidades dominicanas en relación con la haitianización de la República, suscrito por una cantidad de personalidades. No tuve el privilegio de estar ahí, pero evidentemente con un texto muy incisivo, una serie de ilustraciones, algunas muy crudas, en las que llama la atención acerca de ciertos rasgos del comportamiento colectivo de los vecinos, sus prácticas mágico-religiosas, sus costumbres, cierta vocación para el ejercicio del sincretismo y de su forma de ser violenta, en alguna cierta tendencia a la violencia. Sí, no es que los dominicanos no seamos violentos, hay algunos dominicanos que realmente nos avergüenzan, pero en general la práctica colectiva no tiende hacia eso. Las prácticas religiosas dominicanas no incluyen sacrificio de animales, ni beber sangre. Eso no significa tampoco que no haya minorías que lo hagan, que crean cosas primitivas de esas, del vudú y de las creencias animistas, ¿verdad? Pero son una minoría. La mayoría, la gran mayoría de la población dominicana es cristiana, de las distintas denominaciones, o católica o de las distintas iglesias evangélicas. Sin embargo, en Haití no es así. En Haití es fundamentalmente el vudú, es la religión nacional. Y hay una serie de rasgos de su cultura con las cuales, por respeto, uno no va a emitir algunas consideraciones, pero ciertamente están muy cercanas a la barbarie. Cuando a mí me dicen que hay que agarrar un animal y utilizar como parte de los ritos
su sacrificio con sangre y meterse en una charca de lodo para purificarse y cosas chivos, sí, el tema de los... sacarle la sangre Sí, y bebérsela. Creo que eso es algo absolutamente barbárico. Eso es lo que yo creo. Y para delicia de los antropólogos, para escribir libros, y hay gente que le fascina. Hay mucha comparonería en ciertos sectores intelectuales de sentir como fascinación. Se entiende como que es muy chic. Sí, Sí, y que tienen ellos el conocimiento. Sí, su encanto, sí, entonces hablan. He sabido de intelectuales dominicanos que tienen su altar. Sí. Su altar, con los seres. Y señoras en barrios muy... Barbárico. Donde ciertos días de la semana hacen sus ceremonias. Me parece que nosotros tenemos que cumplir con los compromisos comerciales de este espacio. Vamos a hacerlo para que no... Y no se nos vaya, que nos quedan unos minutitos para el cierre del programa. Adelante. Señores, venimos aquí con ustedes, francamente, Juan Miguel y un servidor. Nos sentimos bien viniendo aquí a hablar a ustedes y a decirles cosas para que aprendan. Yo que soy un anciano aprendo todos los días algo. Hoy mismo aprendí muchísimo con la explicación que me dio Juan Miguel sobre cómo se manejan las leyes en los Estados Unidos y voy entendiendo. Sí, estábamos antes de esta parte final, que apenas nos quedan unos minutos, conversando, y esto es una cosa que creo que también es útil hacerlo en voz alta. El país, por ejemplo, la Junta Central Electoral acaba de dictar una resolución, una disposición mediante la cual da un plazo para que cese el activismo político, ya que la campaña política aún no está abierta con miras a los próximos comicios del 2020. Es la Junta la que declara cuándo está abierto el periodo de campaña y cuándo se cierra, que es la víspera del día de las elecciones correspondientes. Y entonces, pues el país está haciendo desde ayer, pues una especie como de búsqueda de qué pudo haber motivado todo esto. Y obviamente muchas de las reseñas en los medios, Orlando Gil en su columna hoy lo señalaba así, se le trata de poner el cascabel al gato como que eso es un tema de Leonel, es porque Leonel está haciendo unas caravanas y está muy activo. Lo cierto es que hay que hacer las cosas un poquito más en contexto. Están todos en eso. Obviamente el presidente de la República tiene una limitación constitucional. Gran parte de la preocupación nuestra es ver cómo las agendas políticas continuistas han marcado en distintos periodos históricos la transacción de asuntos de amplio interés, de crucial interés nacional, incluso de temas de soberanía, de la integridad del territorio, de la seguridad, de la preservación de esto que es la República Dominicana, que ha dado trabajo, tanta sangre y tanto sudor acostado, únicamente para la búsqueda de la continuidad de grupos y de personas en el control del Estado y de seguirlo poniendo al servicio de intereses. Tanto así que los partidos son todos iguales ya. Cambian el color y las siglas, pero todos, tú les puedes cambiar el nombre que significan esas siglas y tú lo puedes entender. Por ejemplo, hay uno que podríamos llamarle Partido de los Ladrones Dominicanos. Hay otro que podríamos llamarle Partido Robaremos Más. Tú agarras la sigla y son iguales, más o menos, pero por ahí es, porque tú ves que están todos en el lío de Odebrecht. O sea, eso es todo lo mismo. El país ha estado sufriendo esto desde sus inicios, de 1844, debatiéndose entre esta materia corrompida, que son una gran parte de quienes hacen la política en el país.
los partidos. Y la Junta dice eso, pero ¿quiénes son los otros candidatos? En el programa anterior hicimos revistas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que salieron? Salieron Amarante Baré, salió Domingo Brito, Navarro, señores, Navarro, el hombre que firmó el acuerdo de privilegio e impunidad. Ese nos entregó entero. Ese, el ministro de Educación, a ese le doy un cariñito especial, porque eso es el escarnio que debe perseguir a todo dominicano que vende su país. Ese no lo vendió, ese lo regaló. Ese es el ministro de Educación, ese es el encargado, el ministro que maneja la cartera, que educa a los niños y a los jóvenes dominicanos, y maneja el 4%. Y a los adultos. Y así, a la educación de adultos también. Del lado del PRM ya tú sabes lo que hay. Entonces, la Junta dice eso, y lo cierto es que la competencia legal es discutible, hay un tema de derechos fundamentales, pero el comité lo que quiere decirle al país es que no estemos atentos a eso, de quién es que aspira o no aspira a presidente, señores. Este país hay que cuidarlo, que hay demasiadas cosas importantes para que usted se ponga a perder tiempo atento a que si vuelve en el 2020, que si, o de si se queda una de estas gente, o si va, atienda las cosas importantes del discurso político y de las agrupaciones políticas. A menos que usted también tenga la misma madera de la que está hecha esa gente, que usted lo que quiere es que llegue uno que lo ponga a coger a usted también. Pues usted está hecho de esa madera, entonces vote por el ladrón que lo va a poner a robar a usted también. Los demás que somos parte del comité no estamos en eso, ni está la gran mayoría de este país. Así que ese es el mensaje final. Me encantó la manera como tú lo enfocaste. Porque se acabó el programa, señores. El lunes doña Consuelo de Pradera estará con todos ustedes en la hora de Consuelo. Pasen y todos, nosotros la semana que viene, porque todavía tenemos muchas cosas de que hablar. Y pasen todos ustedes un muy buen Y van fin a de semana. pasar cosas que todavía no sabíamos. Así es. Bueno.